no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El episodio de la llamada de Mateo no es recordado principalmente por la importancia personal que para el mismo Mateo tuvo esto, ¿no? Porque, bueno, también Marcos y Lucas lo narran en su evangelio. La vocación de Mateo están los tres sinópticos. Solo que Marcos y Lucas le llaman con su segundo nombre, Leví. Y el interés del relato o del episodio es debido a la gran frase que Jesús pronuncia en el gran banquete, ¿no? Mateo, como sabéis, después de que siguió a Jesús, lo primero que hizo fue ir a preparar un banquete, ¿no? Un gran banquete en su casa, antes de despedirse de todo el mundo, sus amigos, sus compañeros de trabajo, publicanos y pecadores principalmente, con lo cual Jesús se la cargó ya de entrada porque esa noche se fue de cena con todos los impresentables de la comarca, no con Mateo, sino con Mateo y sus amigos, que no eran precisamente píos varones. Y lo más relevante de esto no es que se fuera de cena con los amiguetes, que, bueno, pues eso, sino lo que él dice, y que esa cena, ese banquete, pues es como un marco para unas palabras de Jesús que son el escándalo de la temporada. Resulta que llegan los fariseos y los escribas echando chispas. ¿Qué hace dentro de la casa de un pecador? No con un pecador, sino con un pecador y su comparsa. ¿Qué hace ahí dentro? Esto es inadmisible. Esto es un pecado, es una violación clara de la ley. Todo es impuro, vamos, todo directamente al infierno como mínimo, o al subsuelo del infierno, 6 grados superior, ¿no? O sea, lo peor. Entonces llegan en ese plan. Y Jesús, tranquilo, probablemente sin dejar de comer en su banquete, tranquilo, con aplomo, les contesta esta perla. Pero, como todas las palabras de Jesús, para entender bien el escándalo y la revolución que armó, vamos a contextualizarlas bien. En medio de un jolgorio impresionante, Jesús está en medio de un jolgorio, no dijo bajen el volumen de la música porque yo pierdo el recogimiento interior. No. Un banquete, había hombres, mujeres, música, ruido, vino, comida, pues lo que era un banquete, ¿no? Bien, y Jesús está ahí sin hacer ningún asco. No sé qué pensarían los otros parrillos que iban con él, Pedro Ampopa. No lo sé, algunas veces lo pensaba, digo, ¿cómo lo entenderían? Porque entender lo entenderían, pero por otro lado, él iba, pues ellos iban, aunque no sabían muy bien si aquello estaba bien, porque más bien les habían dicho siempre que eso estaba mal, pero ellos iban. Yo a veces nos imagino un poco como diciendo, ¿qué hacemos? Entramos, no entramos, comemos, no comemos, se mirarían unos a otros, y al final, pues como Jesús iba, pues iban, ¿no? Pero irían como diciendo, ¿me entendéis? Bueno, pues en medio de todo esto, llegan los escribas y fariseos a recriminar lo que está haciendo y el mal ejemplo que está dando. Porque para postre el que lo hace no es un ignorante de 3 peras al cuarto que no sabe de dónde le cae, no, es uno que enseña en el templo y enseña como pocos rabís, porque sabe muchísimo. De hecho, cuando ya tenía 12 años ya les asombraba su sabiduría a los escribas y a los maestros del templo, ¿no? Entonces, este que sí que sabe, ahora nos hace esto. Pero hombre, ¿no te da vergüenza? Y Jesús con aplomo, que era lo que más nervioso les ponía a nosotros, les contesta tranquilamente. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Primera cosa que dirán los fariseos. Enfermos estos sinvergüenzas, de enfermos nada, pecadores pero gordos. ¿Cómo les puede llamar enfermos si no están enfermos? Son unos pecadores, unos degenerados, unos, en fin, de todo, ¿no? Lo peor. Lo primero que hace Jesús es llamarles enfermos, no pecadores. Hacia un enfermo siempre se ha utilizado de compasión, ¿no? Es
un enfermo se le compadece porque bastante tiene con estar enfermo. Entonces Jesús está diciendo subliminalmente que son dignos de compasión. No son pecadores, son enfermos. Y yo soy el médico que les va a curar. Toma ya. Porque el pecado no se perdonaba. En el pecado pues te lo llevabas con tu mochila y ya te las... O sea, no había una posibilidad de perdón de los pecados. Alguien que te cure. Bueno, porque no se veía como una enfermedad, se veía como, pues eso, el pecado es pecado. ¿Quién te desempecata? Pues no había. La figura del desempecatador no existía. Y Jesús dice que es el médico que está ahí para curar a esos enfermos, que no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y ahora remata, o sea, ya les mosquea. Hay que reconocer, vosotros sabéis que ya el Señor le amo con todo mi ser. Pero ya entiendo que no toca narices, porque vamos, les dice cada cosa, ahora va y les dice, ya les pone mal con lo de enfermos. O sea, son dignos de lástima. Y ahora ya pone la guindita de la tarta. Andad y aprended, vosotros que todo lo sabéis, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Encima va y les cita la escritura. O sea, directa y puñetazo al hígado. Porque yo no he venido a llamar a los justos, o sea, vosotros no me interesáis, sino a los pecadores. Resumen, estoy donde tengo que estar, dejadme en paz. Eso no se lo dice, pero es el mensaje subliminal. No sé si vamos leyendo entre líneas y vamos pillando. Con lo cual, yo digo que demasiado que duró 3 años la vida pública de Jesús y no se lo cargaron a los 15 días, ¿eh? Porque esto era escandalizante por demás. Y además yo me lo imagino recostado a la mesa, pues como se comía allí, tranquilamente, diciéndolo como quien dice que buena tarde hace, o sea, sin alterarse, y los otros atacados, claro, y desde la puerta, porque no podían entrar. Es que no podían entrar, me imagino, la puerta que dice, ¿qué haces ahí? Y el otro, nada, pues yo aquí, ni siquiera sale, claro. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, recostados a la mesa, como comían ellos. Nosotros escalando las paredes, que no las escalarían porque se quedaban impuros, no tocaban, desesperados de los nervios, pero Jesús no intenta provocarles. En Jesús no cabe esa mala idea de decir, vengo a chincharos y a sacaros de vuestro quicio. Eso lo hacemos nosotros, que somos muy desgraciados, pero él no. Entonces, Jesús lo que intenta es actuar en ellos como un revulsivo. Nunca les puso la mano encima, pero les daba bofetadas de ¡pa, pa! Lo de un par de tortas, a ver si reaccionan. Se las daba así, ¿no? Él lo que intenta es que ellos comprendan que están equivocados. Evidentemente no lo logró. Por eso acabamos como acabamos, claro, ¿no? Pero lo que intenta es hacerles salir de su error. Andad y aprended. Vosotros que todos lo sabéis, aprended una cosa que no habéis aprendido. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Les alegro la tarde, vamos, o la noche. ¿Qué nos pasa? Pues eso, que estamos hasta tal punto acostumbrados a las palabras del Evangelio. ¿Cuántas veces hemos oído esto? No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. No tienen necesidad de sanos sino a los enfermos. Ya lo decía el Señor, y nos quedamos, porque lo hemos oído tantas veces, que no nos ponemos de verdad en la situación y el momento en que fueron pronunciadas esas palabras y lo que el Señor tenía en la mente y en el corazón, ¿no? No le sacamos al Evangelio todo su sabor, no le sacamos todo su jugo. Nuestro problema es que lo repetimos tantas veces. Oye, yo llevo oyéndolo desde que tengo uso de razón. Yo a los 4 años ya sabía esto. Vamos, no lo sabía, lo había oído. Y pues hasta 45 que tengo ahora, pues anda que no lo hemos oído veces, ¿no? Que perdemos el sabor último, toda la sustancia, toda la enjundia que tiene, nos lo perdemos. Y nos parecen naturales cosas que eran tremendamente escandalosas, ¿no? Y claro, porque ¿no? Como yo lo llevo oyendo toda la vida, pues no te lo planteas, pero luego en el fondo lo dices. Claro, pero para esto nos vienen también los no creyentes, nos vienen bien, nos prestan un servicio porque ellos se extrañan. Con nosotros ya no tenemos capacidad de extrañarnos, ¿no? Entonces ellos vienen con su lógica de no creyente y dicen, a ver,
porque a mí hace poco me dijo una persona, ¿no? Y luego lo leí aquí. Una persona pues que está intentando acercarse al Señor y volviendo no, acercarse porque en realidad nunca ha tenido una fe. Claro, que lee el Evangelio y alucinan colorines. Yo, para mí eso es todo tan normal. Y ella dice, entonces claro, entonces no lo entiende, dice, entonces Jesús prefería a los pecadores que a los justos. Pues no lo pillo. Y claro, tienes razón, si tú lees eso por primera vez, suena a eso. Me lo paso mejor con estos que con vosotros, que sois buena gente. O sea, visto desde fuera, para un no creyente, pues qué raro, o sea, este está más a gusto con los que son que con la gente decente. Yo nunca me lo había planteado así, pero digo, claro, visto desde fuera para un profano, efectivamente el primer golpe de ojo es, pues vaya con el Hijo de Dios que prefería las huelgas de esta gente que estar con gente decente y normal, ¿no? Es chocante. Y claro, la gente te dice, entonces, ¿de qué sirve ser bueno y de qué sirve cumplir la ley y los mandamientos si Jesucristo prefiere a los pecadores? Pues mira, chico, vamos a apuntarnos a los pecadores, que encima es como más fácil, ¿no? O sea, es como más sencillo que portarte bien y cumplir la ley y tal, ¿no? A ver, evidentemente está mal planteado, pero a mí sí que me ha hecho pensar que esta persona me planteara estas cosas, digo, ¿hasta qué punto estoy acostumbrada a leer el Evangelio que ya no me sorprende? Nos hemos acostumbrado y se nos ha anestesiado la capacidad de sorprendernos ante el Evangelio, ¿no? A mí eso sí que me lo ha hecho pensar. Bueno, pues estas preguntas inquietantes que hacen las personas no creyentes, nosotros nos las deberíamos hacer desde un corazón inquieto que siempre está buscando al Señor, ¿no? Que nunca se acostumbra a estar con el Señor y siempre tiene que permanecer con esa inquietud, con esa capacidad de sorpresa, pues como los niños, porque al final de los que son como ellos es el reino, no de los que ya se lo saben todo y lo tienen todo controlado. Esos son pues, más aburridos que las setas, ¿no? La capacidad de sorprendernos, que no se nos olvide, o sea, que no se nos apague de alguna manera. Evidentemente la explicación de esa contestación de Jesús es sencilla. Jesús no ha venido a llamar a los justos, evidentemente. Entre otras cosas porque antes de Él no hay justos y sin Él nadie es justo. Por eso mismo no ha venido a llamar a los justos. Antes de Jesús y sin Jesús nadie es justo. No existen los justos. Él ha venido no a llamar a los justos, sino a hacer justos, a hacernos justos. Acordaos lo que escribe San Pablo en Romanos 3, 22, 25. Pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre. Jesús no niega que antes de Él existiera una cierta justicia. De hecho, el mismo Evangelio dice que José era un hombre justo. José, el esposo de María, era un hombre justo. Que como era un hombre justo y temía a Dios, decidió no repudiarlo. O sea, había un concepto de justicia. Pero no era una justicia verdadera, como la tenemos hoy. Era la justicia que se derivaba de la observancia de la ley. Tú cumples la ley, eres buen chico, te portas bien, haces todo lo que hay que hacer, eres justo. José, el esposo de María, era un hombre justo, ¿no? Era un hombre observante de la ley. Lo que Jesús intenta explicar es que esa justicia, que es la observancia de la ley, no basta para salvar. No es suficiente. La observancia de la ley no es suficiente para salvar al hombre. Porque no puede dar la vida. La ley no te permite dar la vida. Para llegar a desear la gracia y para reconocerla en el momento de su venida, hay que tener el corazón abierto. Y esa justicia, la observancia de la ley, impide esa apertura del corazón. Porque como ya te sientes justo, todas tus deudas están pagadas, tus cuentas en orden,
No necesitas que nadie te dé nada. Nunca te sientes necesitando de nada. No sientes que le debes a Dios nada, sino que le has pagado a Dios puntualmente todo lo que le tenías que pagar, con lo cual estás justificado, no tienes ninguna deuda, tienes todos tus asuntos en orden, no necesitas de Dios, porque eres justo. Luego, no necesitas un redentor, porque no hay nada que redimir en tu vida, porque lo tienes todo controlado. Estos eran los fariseos. Evidentemente, su concepto de justicia lo tenían, pero es un concepto de justicia muy pobre. No necesitaban ni de Dios, mucho menos de la misericordia. Ni se te ocurra. Y esto es lo que Jesús intenta explicarles a los fariseos. Que su justicia no es tal justicia. Y que no está mal, pero sirve de muy poco. Y esto ya lo hemos visto en la vida de Mateo. El encuentro con Jesús le ha transformado de publicano y pecador en una persona justa. No por sus actos, porque no ha hecho nada desde que se levantó de la mesa esa tarde hasta que organizó el banquete en la noche, organizó un banquete. No por sus actos, sino si ahora es justo, es porque Jesús le ha justificado, porque Jesús le justifica, porque Jesús le hace justo. No son sus actos, sino que simplemente ha ido con él y eso le hace a él justo. Lo que le hace justo es ir con Jesús, no hacer una cosa u otra u otra. Dice el padre Cantalamessa que si el bueno de Mateo no se hubiera levantado y hubiera seguido a Jesús, ni siquiera Caravaggio se hubiera acordado de él para pintar el cuadro más maravilloso que pintó, ¿no? Si no hubiera seguido a Jesús, pues hubiera sido un individuo anodino y gris. Y así es Mateo, apóstol y evangelista. ¿Por qué? ¿Porque es estupendo? No. Porque Jesús pasó por su vida, él contestó, respondió a esa llamada y eso le hizo justo, le hizo santo. Jesús le hizo santo. Jesús con su presencia, gratuitamente, con su gracia, le hace santo. Mateo lo único que hace es aceptar eso, ir con él, darse prisa en recibir.